En principio, tener en cuenta que la provincia de La Rioja es una provincia endémica para este tipo de accidentes con respecto a lo que tiene que ver con alacranes. La Rioja, si bien tiene varias especies de alacranes o escorpiones, solamente dos que pertenecen a la familia Butidae, Titius trivitatus y Titius confluens, son los que producen accidentes graves, sobre todo en niños, y son animalitos que se han acostumbrado a vivir en relación con el ser humano, por eso es que habitan en los alrededores o dentro de las casas. Así que en principio la primera medida de prevención es evitar el ingreso a los domicilios, y esto tiene que ver con colocar barreras físicas, burletes debajo de las puertas, en las ventanas. Y como estos arácnidos se manejan también por las cañerías, por los resumideros, evitar que salgan de los resumideros colocando mallas mosquiteras o algunos tipos de dispositivos que se venden en algunas ferreterías, que son unas rejillitas plásticas que evitan justamente que el bichito salga por los resumideros, ya sea del baño, de la cocina, de los patios. Eso con respecto a las medidas de prevención en el domicilio. Y después medidas de prevención que tienen que ver con lo personal, que es todo aquello que pueda utilizar el alacrán o escorpión como escondite. Entonces, tener en cuenta de sacudir el calzado siempre antes de colocárselo, no dejar ropa tirada en el piso, sacudir la ropa de cama, revisar las camas o las cunas antes de acostarnos, evitar andar descalzo, sobre todo de noche, y bueno, obviamente estos bichitos en realidad pican, digamos, cuando se ven agredidos, cuando uno los pisa, los aprieta contra la ropa de cama, cuando a veces hemos tenido casos de pacientes que apretando la esponjita de lavar los platos, el bichito estaba ahí adentro. Entonces, estas son medidas de prevención que justamente se basan en lo que podemos hacer, más que en lo que podemos poner. Hay varias especies, ¿no?, de alacranes. ¿Cuál es el que tenemos que tener el respeto por ese alacrán? Bueno, las dos especies que tenemos en La Rioja son Titius trivitatus, como te decía antes, y Titius confluens. ¿Alguna característica? Sí, claro. Las características fundamentales que se pueden reconocer a simple vista son que las especies peligrosas tienen las pinzas finas, y el aguijón, el telson, que es la última porción de la colita, presenta una característica que le da el aspecto de un doble aguijón. Como por ejemplo este, ¿no? Claro, como por ejemplo este, acá lo pueden ver también, perdón, con mayor... Estos son se ve mejor. Estos son peligrosos. Acá tenemos Titius trivitatus, que tiene las pinzas finas. En el lomo tiene 3 líneas negras, que es lo que le da el nombre a la especie. Y Titius confluens también de pinzas finas, pero con el lomo oscuro homogéneo. No sé si se puede tomar bien. Ahí tienen también las características con respecto al telson, al aguijón. Aparenta tener un doble aguijón. Si quieren lo podemos ver con más detenimiento en la lupa. Ahí ustedes pueden ver esta característica. Esto se llama apófisis subacular. Acá están las glándulas del veneno. Y este es el aguijón con el que pican. Estos son aquellos que producen lesiones graves, a diferencia de los otros que tienen un aguijón simple. Pero bueno, la recomendación es que ante la picadura de cualquier tipo de escorpión, uno concurra de forma inmediata a la consulta médica. Cuanto antes uno concurra, mejor va a ser el pronóstico, porque en el caso de que se necesite iniciar la terapéutica con los antivenenos, se llama esto la media hora de oro. Entonces, cuanto antes se pueda hacer el diagnóstico y evaluar el estado del paciente, mejor va a ser el pronóstico. ¿Cuántas personas tenemos actualmente que han sido picadas por alacranes? Hasta el día de ayer, el Hospital de la Madre y el Niño atendió 211 pacientes, de los cuales 80 necesitaron la terapéutica con el antiveneno. Por eso es tan importante... ¿Mayores o menores de edad? En el caso del materno, solamente niños, sí. Sí. La realidad es que no tenemos datos todavía, digamos, oficialmente. Sí tenemos denuncias hechas
porque esto es una enfermedad de notificación obligatoria en el Hospital Vera Barros. La doctora Cecilia Vega Reynoso es la que también colabora con nosotros con respecto a la provisión de ejemplares que llevan los pacientes. Y esto es muy importante. Nosotros el domingo hicimos por primera vez en el año, ya lo habíamos hecho el año pasado y este año es la primera vez, de enviar ejemplares vivos tanto de alacranes como de víboras. En este caso enviamos víboras de cascabel, de coral y yaraná al Instituto Nacional de Producción de Biológicos, que depende del Instituto Nacional Carlos Malbrán, que es quien realiza la fabricación de los antivenenos. Por lo tanto, el aporte que genera la provincia o realiza la provincia proveyendo de ejemplares favorece a esta producción, ¿no? Sobre todo para La Rioja, que tiene una problemática endémica con los accidentes por alacranes. ¿Se habla de un menor que también está grave, internado, por picadura de alacrán? Yo desconozco el estado actual del paciente, eso tendrían que consultarlo con los médicos del hospital. Sí sé que había 2 chiquitos más internados, pero desconozco cuál es el estado. Bien. Tenemos dosis para combatir ¿no? Sí, tenemos stock. La provincia tiene stock, eso lo maneja la Dirección General de Epidemiología. También tenemos que tener en cuenta que este tipo de accidentes, que como te decía antes son de notificación obligatoria, nosotros nos manejamos con la denuncia médica. A partir de la denuncia médica, nosotros es que gestionamos la cantidad de venenos al Ministerio de Salud de la Nación. Por eso es tan importante la denuncia, ¿no? La denuncia por escrito, porque nosotros tenemos que presentar esos documentos para hacer el pedido de antisuero. Cuanto más casos tenemos, más dosis van a poder mandarnos. ¿Y esta denuncia se le hace cuando traen al menor, por ejemplo, al materno? Claro, esta denuncia la realiza el médico a partir de confirmar el accidente. También la recomendación, o una de las recomendaciones, tiene que ver con, en el caso de una picadura, como ya dijimos e insistimos, concurrir a la brevedad a la consulta, al hospital, en este caso, que es quienes tienen los antivenenos, o sea, el hospital materno, el hospital Vera Barros y los hospitales cabeceras del interior. ¿Por qué no están en los centros primarios de salud? Por varios motivos. En principio, si estos accidentes ocurren de noche, no todos los centros de salud están abiertos las 24 horas. Por otro lado, se necesita controlar una cadena de frío. Estos antivenenos tienen que estar refrigerados. No sabemos qué puede pasar si en una madrugada en un centro de salud se cortó la luz y esto pierde la cadena de frío, pierde su potencialidad. Pero además, no todos los accidentes por escorpiones ameritan la implementación del antiveneno. Eso lo evalúa el médico cuando evalúa al paciente por la sintomatología. Entonces, además de la implementación de la terapéutica con el antiveneno, todos los pacientes que tengan un escorpionismo moderado o grave necesitan la internación y el monitoreo en una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos. Y esto en los centros primarios de salud no está, por lo que la recomendación es que directamente concurran al hospital. ¿Depende mucho la zona donde pique el alacrán? Sí, generalmente las lesiones más complicadas son aquellas que se dan en la cabeza o en las cercanías de algún vaso importante, pero bueno, otra de las cuestiones tiene que ver con lo doloroso que es la picadura del alacrán. Esto también sirve sobre todo en el grupo familiar, es decir, un pacientito, porque en realidad la problemática se da en pacientes, en niños o en adolescentes, no en adultos mayores. Sí puede en algunos casos, en el caso de los adultos, si tienen alguna patología preexistente, como puede ser, por ejemplo, problemas cardíacos, hipertensión, asma, diabetes, en esos casos puede presentarse la sintomatología de un envenenamiento. Si no, simplemente la picadura es muy dolorosa en el lugar donde inoculó el veneno, muchas veces ni se puede ver el lugar de la puntura, pero la realidad es que es muy dolorosa y esto favorece, dentro de todo lo malo, es que si
por ejemplo, un niño a mitad de la madrugada se despierta con lo que se denomina un llanto súbito e incontrolable, para esta época y en esta zona, uno puede inferir que pudo haber sido picado por un escorpión. Lo mismo pasa si el niño está jugando en el patio, en el fondo, y comienza con este llanto. Bueno, hay que tener en cuenta la posibilidad de que haya sido picado por un escorpión. Entonces, en esos casos, siempre hablamos de esta media hora de oro. Cuanto antes se concurra a la consulta médica, mejor. Se puede colocar hielo. El hielo no remedia digamos, los efectos del veneno, pero sí enlentece su difusión y calma un poco el dolor. En lo posible, no es imprescindible, pero en lo posible, si se puede concurrir a la consulta con el ejemplar que generó el accidente, así uno le haya dado un chancletazo, lo pudo colocar en algún recipiente. Nosotros no recomendamos sistemáticamente que la comunidad o la población se ponga a juntar alacranes, sino que en el caso que lo haya visto en los alrededores o lo haya podido capturar, lo lleve a la consulta médica, porque esto ayuda a los profesionales a, bueno, ya tener una idea cuál fue el ejemplar que generó el accidente.